Hola, buenas. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentar a la siguiente ponente, que es Cruz Ponce. Es ingeniera agrónomo y la directora general de Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha. Y, como sabéis, ahora se hace una reforma muy importante para el sector apícola a nivel europeo, que es el Plan Nacional Apícola, que va a ser una reforma. Antes se hacía cada 3 años, ahora va a ser para 7, bueno, para 5, y supongo que luego para 7. Y es una reforma que nos va a influir y va a modificar con un incremento de un 70%. Y, bueno, os voy a dejar con ella, que es la que sabe. ¿Vale? Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Ya tengo... ¿Se me oye, no? Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ángel por su presentación, a la organización de la feria de Pastrana, una gran feria que tiene muchos años de experiencia ya. Y bueno, el tema que yo os voy a comentar hoy es que cuando me propusieron venir a hablaros y a dar una charla, perdonad. Perdonad, que es que voy a apagar esto, que no se oiga. Se me ocurrió que no había mejor tema, por la actualidad que tiene, que la PAC, el periodo de PAC que va a entrar en el año 2023 en funcionamiento y su relación con la apicultura. Es decir, pues connotaciones de esta reforma de la PAC, que como sabéis se aplica a toda la agricultura, a toda la ganadería, al desarrollo rural, etcétera. Y, a ver, vale. Y que, por supuesto, por las características que tiene la producción apícola, las explotaciones apícolas, les va a influir, os va a influir a todos los apicultores que estáis aquí bastante, y vamos a ver por qué. Principalmente, inicialmente, lo que hay que hablar es del plan estratégico de la PAC, un poquito. Lo que muchos de vosotros habréis escuchado y habréis oído, el PEPAC y sus características. El plan estratégico de la PAC es un documento que implica, es como una especie de reglamento a nivel de Estados miembros, que incluye e integra todas las actuaciones y todas las medidas que se aplican en un Estado miembro. Este es el resultado de la nueva subsidiariedad que la Comisión Europea da a los Estados miembros para elaborar sus planes. Y estos planes son los planes estratégicos de la PAC. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como algo básico es que la reforma de la PAC, este periodo de PAC, tiene que alcanzar 9 objetivos. 9 objetivos que les llamamos 9 objetivos específicos. 3 de los cuales están totalmente y directamente relacionados con el medio ambiente. Como podréis imaginar, el medio ambiente es totalmente dependiente de la apicultura y de las abejas como insectos pecoreadores, y a su vez las abejas también son totalmente dependientes del medio ambiente. En esta reforma de la PAC, aparte de la subsidiariedad y de estos 9 objetivos que ahora más adelante veremos, pues lo que básicamente en esquema os voy a contar es un poco de la PAC, un poco de las ayudas que van a seguir o que van a ser nuevas, que tengan influencia sobre la apicultura. Y entonces tenemos, para empezar, lo que nos ha apuntado antes Ángel, el Plan Nacional, el Programa Sectorial Apícola, el Programa Nacional Apícola, que lo más característico que tiene, aparte de algunos cambios que después os explicaré, es que los fondos, la Comisión Europea los ha aumentado en un 70%.
Aparte de esto, hay una cosa importantísima que hay que tener en cuenta con el PEPAC, que es su nueva arquitectura medioambiental. Habréis oído muchas veces, cada vez que se habla del PEPAC, se escucha sobre y se habla sobre su nueva arquitectura medioambiental, porque es una PAC que tiene una exigencia medioambiental o un incremento de su exigencia medioambiental bastante apreciable. Dentro de la nueva arquitectura medioambiental de este plan, del PEPAC, tenemos que los fondos dedicados a medio ambiente han aumentado desde un 14% hasta un 35%, que en el primer pilar se van a aplicar un tipo de ayudas, de actuaciones que conllevan unas ayudas para los agricultores que se llaman ecoregímenes y de los cuales ahora os hablaré también, que van a tener una importancia también vital en la mejora del medio ambiente y en la sostenibilidad ambiental de la agricultura. También tenemos la condicionalidad reforzada, de la que también os hablaré, y las medidas agroambientales y otras medidas del segundo pilar que influyen también en la apicultura. Las ayudas directas para la apicultura son las del Plan Nacional Apícola, por ejemplo, y la ayuda de las agroambientales. También las ayudas a las aromáticas, que tenemos una ayuda en el plan, en el PDR, también hoy por hoy activa, influye en positivo también en la apicultura. Paralelo a la PEPAC tenemos que mencionar algo muy importante y que es el Pacto Verde Europeo. De lo que os estoy hablando, de dónde parten las decisiones de la nueva arquitectura medioambiental, etcétera, parten del Pacto Verde Europeo, que va a influir no solamente en la agricultura, sino en horizontal, en todos los sectores y en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos europeos. Pero en cuanto a la agricultura y la ganadería, hay dos estrategias fundamentales que se han publicado hace cosa de aproximadamente un año y que son la estrategia del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad, de las que también os hablaré. Esto del Pacto Verde Europeo y de las estrategias van un poco en paralelo, pero sí que también influyen en el PEPAC, en la agricultura. Vamos a hablar un poco de los objetivos específicos, estos 9 que os había dicho al principio. Tenemos 3 grupos. Estos 9 se dividen o se clasifican en 3 tipos de objetivos. 3 objetivos económicos, hay 3 objetivos medioambientales y 3 objetivos relacionados con el medio rural y social. Estos que veis aquí, espero que los veáis bien, no sé si, como algunos están muy lejos, no sé si los llegarán a ver, pero no pasa nada. Yo os los leo solamente y los menciono. Los tres primeros objetivos económicos serían: el primero, asegurar los ingresos justos para la agricultura; el segundo, incrementar la competitividad; el tercero, reequilibrar el poder de la cadena alimentaria; y pasamos a los 3, el 4, 5 y 6, que son los relacionados con el medio ambiente. El cuarto es la acción contra el cambio climático. El quinto, la protección del medio ambiente. El sexto, conservar el paisaje y la biodiversidad. Y después tenemos los otros 3 relacionados con el medio rural, que son apoyar el relevo generacional, las zonas rurales vivas y la protección de la calidad de los alimentos y de la salud. Estos objetivos no suponen unas palabras vacías y nada más. Tenéis que saber que de las medidas, cada una de las medidas que se aplican en el plan, en la PAC, tienen que justificar de qué manera y hasta qué punto contribuyen a alcanzar estos objetivos. Esto es una cuestión que también tiene mucha más complejidad, pero bueno, para que sepáis que de estos objetivos, de alguna manera, año a año, la Unión Europea nos va a examinar.
el alcance de estos objetivos. Vamos a hablar un poco ahora de la arquitectura verde de la PAC, que va a mejorar el medio ambiente, ese es su objetivo, a contribuir a la mitigación del cambio climático y va a promover una agricultura más sostenible y resiliente. Aquí tenemos a vuestra izquierda y a vuestra derecha, a vuestra izquierda, la PAC, la arquitectura medioambiental del actual periodo y a la derecha la arquitectura medioambiental, es decir, cuáles son las medidas relacionadas con el medio ambiente que se van a aplicar a partir del año que viene. Como veréis, tenemos la condicionalidad, esta condicionalidad incluye la condicionalidad reforzada, incluye todas las medidas previas que actualmente hay en la condicionalidad, más las medidas del greening. El greening o reverdecimiento es una ayuda del primer pilar que hoy por hoy cobran los agricultores por llevar a cabo o cumplir 3 condiciones relacionadas con el medio ambiente. Esas 3 condiciones por las cuales el agricultor cobra una cantidad de dinero, un porcentaje, concretamente es el 50% de lo que cobre por el pago básico, ahora se han incluido en la condicionalidad como algo obligatorio que tienen que cumplir. Como veis, en vertical se representa la mayor exigencia medioambiental. Como veis, la condicionalidad reforzada de la PAC post-2020 está un poquito por encima del greening más la condicionalidad actual. Y por encima de ella, con mayor exigencia, estarían los ecoregímenes que se aplican en el primer pilar y las medidas agroambientales y climáticas del segundo pilar. Esta es un poco la arquitectura que hay relacionada con el medio ambiente. Os comentaré muy brevemente la condicionalidad reforzada, que se compone de 2 partes: las buenas condiciones agrarias y medioambientales, los BECAM, y los requisitos legales de gestión. ¿Cuáles son las buenas condiciones agrarias? Y pasaré muy por encima por ellas, pues, y que, por supuesto, todas estas cuestiones y todo lo relacionado con el medio ambiente entendemos unas cosas más que otras que benefician, que siempre van a beneficiar a la apicultura. En la BECAM 1 tenemos el mantenimiento de un porcentaje de pastos concreto, en la 2 la protección de los humedales y las turberas, en la 3 la prohibición de la quema de los rastrojos, la 4 la creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos, la 5 no labrar en dirección de la máxima pendiente, la 6, que es bastante relevante, es la que manda evitar los suelos desnudos en los periodos más sensibles. Para los cultivos herbáceos se establece no labrar desde la recolección hasta el 1 de septiembre y los leñosos con una pendiente que tengan una pendiente mayor del 10% deben mantener una cubierta vegetal en las calles. Y en el barbecho pues debe hacerse un laboreo mínimo y que ese laboreo se haga siempre fuera del periodo abril-junio. La BECAM 7 tiene que ver con la rotación y la diversificación. Esto es lo que venía de lo que ahora, hoy por hoy, está en el greening, en el pago verde, y que a partir del 2023 va a estar incluido como algo obligatorio para los agricultores. Por una parte, una rotación obligatoria cada 3 años y, por otra parte, una diversificación, es decir, un mínimo de cultivos que en las explotaciones agrarias tienen que mantenerse. No voy a entrar tampoco mucho en los detalles porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. En el BECAM 9 tenemos la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes y el 8, que también es importante, habla de las superficies o elementos no productivos que en cada explotación tendrán que mantener un 4% de sus tierras de cultivo como improductivos o como mantenimiento de los elementos del paisaje.
Y, por último, la BECAM 10, que habla de la fertilización sostenible, cuyo objetivo es evitar la lixiviación de los excesos y la racionalización del abono, del abonado y la fertilización de las explotaciones, y que dice que todos los agricultores tienen que tener un cuaderno de explotación en el que se incluya un plan de abonado. Aparte de la condicionalidad reforzada, de las BECAM, tenemos los requisitos legales de gestión que implican sencillamente o que señalan qué normas ya existentes en el ámbito comunitario tienen que obedecer también los agricultores, y que si se incumplen pueden ir restándoles el dinero de las ayudas de la PAC que ellos reciban. De todas las ayudas, ojo, no solamente de las del primer pilar. Están los requisitos legales de gestión, pues tienen relación con la normativa de política de aguas, de contaminación producida por nitratos, conservación de aves silvestres, la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Hablan también de la seguridad alimentaria, la comercialización de productos fitosanitarios y del uso sostenible de los plaguicidas. A ver. Bueno, hablamos brevemente sobre las estrategias de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, que sabéis que son bastante polémicas. Son bastante polémicas entre los Estados miembros y la Comisión Europea, entre distintos sectores agrarios y ganaderos. ¿En qué consisten estas estrategias? Se plantean, lógicamente, objetivos cuantitativos. No se paran solamente en decir hay que mejorar esto y hay que mejorar lo otro, sino que se plantean objetivos cuantitativos para preservar el medio ambiente, pero no suponen una normativa en sí, no son una normativa legislativa. De todas maneras, para llevar a la normativa estos objetivos que se plantean esas estrategias, se está desarrollando ya un paquete normativo que intentará recoger estos objetivos. Este paquete normativo se llama, para que os suene cuando lo escuchéis, Fit for 55. La Comisión Europea, en principio, como se han elaborado estas estrategias más o menos paralelamente al desarrollo de los reglamentos de los planes estratégicos y de los PPAC de cada uno de los Estados miembros, pretende que estas medidas de alguna u otra forma también se incluyan dentro de los PPAC de cada uno de los Estados miembros. ¿Cuáles son las cosas que pide cada una de o que contiene, las más principales, que contienen estas estrategias? La estrategia de la granja a la mesa pretende reducir el uso y el riesgo globales de los plaguicidas químicos en un 50%, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos en un 50% también. Y siempre estamos hablando con un objetivo y con un límite temporal de 2030. En segundo lugar, reducir el uso de fertilizantes en un 20% y de las pérdidas de nutrientes en un 50%. Con que el 25% de la SAU, es decir, de la superficie agraria útil, debe destinarse a la agricultura ecológica. Y también establece una mayor transparencia en el etiquetado de los alimentos. En la estrategia de la biodiversidad, por otra parte, tenemos que establece que se debe transformar un mínimo del 30% de las tierras y los mares de Europa en zonas protegidas para el año 2030 y devolver a un mínimo del 10% de la superficie agraria a elementos no productivos paisajísticos. Os recuerdo que la condicionalidad para el porcentaje que está ahora mismo establecido como el establecimiento de superficies no productivas está en un 4%, para que veáis el nivel de exigencia que tienen estas estrategias.
Ahora vamos a ver, vamos a pasar ya a la PAC y vamos a ver cuáles son los instrumentos y las ayudas que después del análisis que conlleva, es decir, en el PEPAC hay que decir que no solamente abres el PEPAC y aparecen las medidas y estas son las ayudas que vamos a dar. Como os decía antes, todas las ayudas y todas las medidas que tienen una base en el reglamento comunitario, no se inventa cada uno lo que quiere, hay una base mínima que hay que cumplir, pero hay que llegar a esas medidas concretas partiendo de un análisis de la situación, partiendo de un análisis DAFO de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. A partir de esas debilidades y de ese análisis se han definido unas necesidades para cada uno de los 9 objetivos de los que antes os hablaba y desde las necesidades se ha llegado a estas medidas que ahora vamos a ver que son las más importantes. En el primer pilar, que es el que financia normalmente al 100%, en cuanto a las ayudas directas de la PAC y que se encarga el FEAGA de financiar, pues tenemos las ayudas desacopladas por una parte y las ayudas asociadas. Las desacopladas y las asociadas son lo que conocemos como los pagos directos. En las ayudas desacopladas tenemos la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el pago complementario a jóvenes y los ecoregímenes. Los ecoregímenes están en rojo y están subrayados porque estas ayudas que yo estoy subrayando son las que intervienen o las que van a influir de alguna manera en la apicultura. Por otra parte, las ayudas asociadas, que son las que están ligadas a la producción, hay pues, diversas ayudas relacionadas con la agricultura y diversas relacionadas con la ganadería. Aquí hay una que también os comentaré después, aparte de los ecoregímenes, que también creo que influyen positivo con la apicultura. Después están las ayudas, los programas sectoriales, entre los cuales están los programas de frutas y hortalizas, el PASBE, que es el de la viticultura, uno nuevo que se ha incluido en esta PAC, que es la del olivar tradicional, o mejor dicho, se llama el programa del aceite de oliva y, por supuesto, el Plan Nacional Apícola, que ya lleva mucho tiempo existiendo y que, por supuesto, se mantiene en esta PAC. En el segundo pilar tenemos como ayudas relacionadas en la que pueden participar apicultores son la primera instalación de jóvenes y las inversiones en explotaciones. En estas dos ayudas hay que decir que la apicultura está priorizada y así como las aromáticas, el cultivo de aromáticas, que también es importante para la apicultura. En el segundo pilar, aparte de las zonas con limitaciones naturales, las ayudas agroambientales y las ayudas a la cooperación, tenemos otras también. Estas ya estoy hablando a nivel Castilla-La Mancha, la ayuda de la diversificación, la ayuda agroambiental de la apicultura, otra ayuda también a las aromáticas. También los proyectos de innovación pueden aportar cosas buenas y se pueden beneficiar el sector apícola. Bueno, hay otras ayudas como el bienestar del ovino, la gestión sostenible del viñedo, que también va a ser una nueva ayuda ahora. Vamos a hablar ahora de los ecoregímenes. Antes se llamaban ecoesquemas, ahora al traducir el reglamento les han cambiado el nombre y entonces les hemos estado llamando ecoesquemas durante 2 años y puede ser que igual en algún momento se me escape, ¿no? lo de los ecoesquemas. Bueno, pues sabed que estos ecoregímenes, que son 7 prácticas, que implican 7 prácticas, 7 distintas ayudas para los agricultores que estarán ubicadas en el primer pilar, implican actuaciones beneficiosas para el medio ambiente y el clima que cubren los objetivos 4, 5 y 6, que antes hablábamos, que son los objetivos relacionados con el medio ambiente. Son ayudas que tienen vocación generalista. Esto quiere decir que se han diseñado con la idea de que la mayor cantidad de agricultores
y ganaderos se acojan a ellas. ¿Por qué? Pues lógicamente porque cuantas más explotaciones se acojan a estas ayudas o a estas prácticas que son beneficiosas, mayor beneficio vamos a obtener para el medio ambiente. Por lo tanto, se ha intentado llegar a un compromiso entre el efecto medioambiental y, por otra parte, la simplificación, la facilidad de su ejecución, porque tienen que poder ser ejecutados prácticamente por todo el mundo o por casi todo el mundo. Y a la vez tienen que tener suficiente interés económico. Suponen, para los ecoregímenes, se ha reservado parte del presupuesto del que no se puede bajar, del presupuesto de las ayudas directas, quiero decir que es un 23%. El 23% de todos los fondos que se van a recibir en las ayudas directas se recibirán a través de los ecoregímenes. Decir que estos ecoregímenes, bueno, son obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para los agricultores. Son voluntarios, pero nosotros lo que queremos es que el mayor número de agricultores se acoja a ellos. Sobre una misma hectárea solo se puede computar una práctica, es decir, no se pueden desarrollar varios ecoesquemas en una misma superficie. Y bueno, y hay una cosa también importante, que hay que tener en cuenta que este tipo de prácticas es la primera vez que se aplica en la PAC y, por lo tanto, pues bueno, hay que asumir que puede ser que haya en el primer año o en el segundo año pues se llegue a la conclusión de que alguno pues no está funcionando bien, por lo que sea. Por lo tanto, tienen una vocación y tenemos todos, es decir, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tenemos que tener una visión flexible por la posibilidad que puede haber de que alguno tenga que quitarse o cambiarse e introducirse algún otro, ¿no? Los ecoregímenes se agrupan en dos tipos, es decir, tenemos dos ecoregímenes porque tienen efectos un poco diferentes, que son beneficios. Una es para los beneficios para la agricultura de carbono y la otra la agroecología. Cada uno de estos dos grupos pues abarca o implica uno tiene 4 prácticas y el otro 3 prácticas, que ahora después os voy a explicar. Los beneficios de la agricultura de carbono, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, son que mejorar la estructura de los suelos, reducir la erosión y la desertificación, aumentar el contenido en carbono de los mismos y reducir las emisiones. En la parte de la agroecología, los beneficios son favorecer la biodiversidad asociada a los espacios agrarios, lo cual es algo, creo, muy importante también para la apicultura, los paisajes y la conservación y la calidad de los recursos naturales, el agua y el suelo. Estas prácticas, ¿cuáles son? Dentro de la agricultura de carbono, en la 1, tenemos el aumento de capacidad de sumidero de carbono en los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo. A pues para resumir, le llamamos el pastoreo. La práctica 4 es la agricultura de conservación y siembra directa, con gestión sostenible de insumos en regadío. La práctica 6 de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, y la 7, que es la de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos, que consiste en picar y dejar sobre la cubierta los restos de poda. En el ecorégimen de la agroecología tenemos la práctica 2, que es el mantenimiento y mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el establecimiento de espacios de biodiversidad en las superficies de pastos. La práctica esta es un ecorégimen que está especialmente pues pensado para los pastos del norte, que son donde hay más pastos y más producción de pastos del norte de España, quiero decir, y existe esta práctica de siega. La práctica número 3, que es la de rotaciones en tierras de cultivo. Y la práctica 5, que son los espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. También con gestión sostenible de insumos en explotaciones en regadío. Y ahora
Voy a comentar también no todas las prácticas, sino las que me parece que son más... Bueno, no sé, pues en fin, voy a tener que ir más rápido, la verdad. En la práctica de pastoreos, los pastos y el impulso del pastoreo, su objetivo es mejorar la gestión y la sostenibilidad de los pastos y se trata sobre todo, de que haya una carga ganadera de evitar el infrapastoreo y el sobrepastoreo. Y la carga ganadera se establece para los pastos mediterráneos entre el 0,2 y 1,2 UGM por hectárea. La práctica 3 es una práctica de rotaciones que van un poco más allá de la condicionalidad, con unas condiciones. El 40% de las tierras de cultivo deben rotar y un máximo del 20% de las superficies en barbecho. Voy a ir rápido porque si no, no voy a poder llegar a las ayudas. En la práctica 3 de rotaciones también tenemos que las explotaciones pequeñas menores de 10 hectáreas solamente tendrían que hacer una diversificación de 2 cultivos como mínimo. Ahora llegamos a la práctica 5, la de espacios de biodiversidad en las tierras de cultivo. Inicialmente solamente se iba a aplicar a las tierras de cultivo, los herbáceos, y no se iba a aplicar a los cultivos permanentes, o sea, a los leñosos. Y desde Castilla-La Mancha insistimos y pedimos que también pudieran acogerse a esta ayuda, a este ecorégimen, las tierras los cultivos permanentes, y lo conseguimos. Su efecto es aportar espacios de biodiversidad, refugios, alimentos a aves, a insectos, polinizadores y conservación de recursos naturales. La superficie elegible es toda la tierra de cultivo o los cultivos permanentes. El porcentaje que se tiene que quedar sin producir es en secano un 10% y en regadío un 7%. Con elementos no productivos, y en los cultivos permanentes un 4%. ¿Cuáles son los elementos que serían admisibles? Pues los muretes, charcas, lagunas, terrazas, abrevaderos, setos, lindes, islas de vegetación, los barbechos semillados también con especies apropiadas para la biodiversidad, y las zonas de no cosechado en cereales y en oleaginosas. El ecorégimen de las cubiertas vegetales vivas implica mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada con mantenimiento por medios mecánicos. Sus efectos serán aumentar la captación de carbono, mejorar la nutrición y la estructura de los suelos y aumentar la capacidad de retención de agua e incrementar la biodiversidad. Voy a pasar rápido, a ver si me deja. Tenemos también la ayuda asociada. Esta ya terminamos con los ecoregímenes y vamos a la ayuda asociada. La ayuda asociada de producción de proteínas de origen vegetal, que son los cultivos proteicos de hoy en día, es una ayuda que se mantiene, pero que incrementa los fondos destinados a esta ayuda, se incrementan un 107%, se doblan, más que se doblan. Y esta es interesante porque los cultivos que tienen derecho a esta ayuda, las legumbres, otras leguminosas, las oleaginosas, girasol, soja, colza, camelina, etcétera, son cultivos que se utilizan en apicultura. Y hay que tener en cuenta y hay que tener claro que esta ayuda va a suponer un incremento importante, o esperamos que suponga un incremento importante del cultivo de estas especies, porque los importes se incrementan mucho, se incrementan entre un 33 y un 50% sobre los que hoy día se tienen. Pasamos a las ayudas, al Plan Nacional Apícola. Al Plan Nacional Apícola y a las otras ayudas. Primero empiezo por señalar un poco las estadísticas últimas que tenemos nosotros en la consejería, con fecha 2022, es decir, del año 2022, pues tenemos nuestro número de explotaciones alcanzado las 2.432, y el número de colmenas en 211.000. También hay que señalar que aproximadamente unas 400 de estos 2.432 explotaciones son explotaciones de profesionales.
¿Cuál ha sido la evolución? Porque muchas veces las cifras pues, no nos ayudan es importante no solamente ver las cifras congeladas, sino ver cuál es la evolución. Y esto es importante el decirlo, ¿no? En los últimos 4 años, desde el año 2018, el número de explotaciones ha incrementado en un 16% y el número de colmenas en un 12%. Y luego también hay que destacar un poco para tener el mapa de cómo somos y dónde estamos. En Castilla-La Mancha ocupa el 5º puesto en España en censo y en explotaciones. Sobre el Plan Nacional Apícola, se aplica en todos los Estados miembros. La ayuda del FEAGA es de un 50%, el 25% el Ministerio y el 25% las comunidades autónomas. Con el nuevo marco financiero se incrementó un 70% el presupuesto dedicado a esta ayuda hasta los 9,56 millones. Hay que tener en cuenta y hay que decir que España es la primera perceptora de fondos para el Programa Nacional Apícola y le sigue Francia con 6,4 millones. También decir que el siguiente Plan Nacional Apícola, que duran tres años, va a ir desde el 2023 hasta el año 2025. Hoy por hoy estamos en 2022, tenemos una nueva orden que ahora os contaré un poco sus novedades y a partir de 2023 será cuando se apliquen la novedad o el nuevo Plan Nacional Apícola, que está, por supuesto, incluido en el PEPAC de España. En el Plan Nacional Apícola de la campaña 2022, las novedades que a nivel nacional se incluyeron fueron en la línea A el incluir las asistencias técnicas y el personal técnico tanto técnico como administrativo, y dentro de los perfiles técnicos especialistas incluir el perfil de la cría de reinas y el ensayo para nuevos productos para la lucha contra las enfermedades. En la línea B se incluyó la posibilidad de hacer 2 tratamientos con un máximo de 5 euros por colmena, y se añadió una línea B8 de contratación de servicios de análisis de las abejas y sus productos relacionados con el estado sanitario de las colmenas. En la línea E se incluyó en la adquisición de reinas tanto las fecundadas como también las sin fecundar y también los enjambres. Y vamos ahora a la orden que a partir de o en base a este Real Decreto, en este año nosotros hemos elaborado una nueva orden para recoger la posibilidad de ese incremento del 70% de los fondos. En Castilla-La Mancha los fondos disponibles ahora son 1,3 millones de euros anuales, antes teníamos más o menos 800.000. Acabamos de publicar hace muy poquito, el 1 de marzo, la orden que la hemos elaborado junto y de la mano con el sector, con todas las asociaciones, y los principales cambios son que desaparece la vinculación que había antes en los máximos entre las líneas A1 y B1 y B2, que en la línea A1 en la contratación de técnicos se paga 1 euro por colmena con un máximo de 32.000 euros por asociación. En la B1 y B2 los tratamientos de Varroa se pueden hacer 2, igual que antes os comentaba. Dentro de la alimentación de las abejas hay un máximo de subvención de hasta 3,5 euros por colmena. La contratación de servicios de análisis de abejas y productos está subvencionado con 0,3 euros por colmena, y dentro de la racionalización de la transhumancia se aumenta el máximo, que antes era de 1.500 euros, hasta 3.000 euros para los apicultores con 300 colmenas o más. Las novedades del Plan Nacional Apícola, es decir, lo que a partir de ahora de 2023 se va a aplicar. Bueno, pues os diré también muy brevemente, se introducen medidas relacionadas con el cambio climático. Ahora en lugar de líneas se llaman medidas, y se ha mezclado un poco y se ha racionalizado de alguna manera la organización de las medidas. La medida 1 habla del cambio climático, de la promoción de la formación reglada. En la medida 2, los tratamientos de Varroa, la financiación de los medios de transporte también.
Respecto a su mantenimiento, las medidas para la lucha contra el cambio climático, en la medida 3 el análisis de productos apícolas, en la 4 la alimentación y el seguro, la compra de diferentes útiles, los sistemas de prevención de robo de colmenas, etcétera. Y en la medida 5 tiene que ver también, y esto es muy importante, con la investigación, que esperamos que cada vez se utilice más. Y ya las medidas 6 y las 7 tienen que ver con la promoción, la comunicación y la comercialización, cosas también relevantes y muy importantes en el sector. Y la línea 7 trata de las actuaciones para aumentar la calidad de los productos, que tiene que ver también mucho con las denominaciones de origen. También deciros que tenemos la ayuda para el fomento de la biodiversidad que se da en el ámbito del PDR. Mi compañera que estuvo aquí el año pasado, Silvia, que es la directora general de productos de políticas agroambientales, es la que gestiona esta ayuda. Y bueno, tenemos una nueva convocatoria abierta para adquirir nuevos compromisos para los años 21 y 22, que son el periodo de transición, que garantiza la continuidad de esta medida. Su objetivo es propiciar la conservación y mejora de la biodiversidad de la flora y tiene unos fondos, destinamos 5,2 millones de euros, normalmente la suelen solicitar 450 apicultores y en los meses de marzo-abril comunicaros a los que tengáis que ver con esta ayuda y que las hayáis solicitado. En los meses de marzo y abril se enviarán las resoluciones definitivas, ya están las propuestas. Estas resoluciones van a cubrir más de 100.000 colmenas. Y también me ha pedido mi compañera, la directora general, que os diga y os avise de que antes del 31 de marzo, los que no erais beneficiarios en la convocatoria de 2015, debéis justificar la formación de al menos 20 horas. Bien, pues no sé, yo creo que me he dado mucha prisa. He ido a toda pastilla, pero bueno, solamente me gustaría decir que realmente esta nueva arquitectura medioambiental que presenta esta nueva PAC, que va a beneficiar al medio ambiente, es muy importante, creo, para la apicultura, dado que, dadas las circunstancias de esta producción, de las abejas, que son el animal más importante en muchísimos ecoesquemas para su sostenibilidad. Y entre estas dos partes, que son la parte de los ecoregímenes, de la arquitectura medioambiental, de la mejora que esperamos conseguir en el medio ambiente, de la reducción de las contaminaciones, etcétera, entre estas cuestiones y las ayudas, creo que definitivamente que la PAC 23-27 es una buena noticia para la apicultura. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, de verdad. Bueno, muchas gracias por la charla y muchas gracias también por ajustarte al tiempo, pese a lo extenso de la participación. Y bueno, se abre el turno de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor. Allí al fondo. Tiene un ruidito esto. ¿Se oye? Si ya se puede solicitar lo de los 2 tratamientos este año. Sí, se puede solicitar, está abierto el plazo. Vamos, el 1 de marzo se publicó la orden y se abrió el plazo. ¿Pero quién lo solicita? ¿Las asociaciones lo tiene que solicitar? Sí, las asociaciones o los apicultores, dependiendo de cada una de las distintas líneas. Hay líneas que son para asociaciones y otras para apicultores individuales, pero vamos, que está abierta. Ahora mismo está abierta y está publicada y se puede leer y se puede consultar las condiciones también. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más?
¿Nada más? Está todo clarísimo. Todo clarísimo. Pues ya despedimos a la conferenciante y dentro de unos minutos empezará la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención.